Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a analizar hoy el cuarto capítulo de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que se titula La Sagrada Escritura, Palabra de Dios en Palabras Humanas. Fue una catequesis que impartió el Papa León XIV el 4 de febrero de 2026. Entremos al contenido. Palabra de Dios en palabras humanas. Vamos a entender esto con la primera parte. La palabra de Dios es un espacio de encuentro. Por lo tanto, la Sagrada Escritura leída en la tradición viva de la Iglesia es un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que, escuchándolo, puedan conocerlo y amarlo. Por lo tanto, esta parte se titula Espacio de Encuentro. Sí, leer la Sagrada Escritura es un espacio de encuentro donde Dios nos habla a todos los hombres de todos los tiempos, para que lo escuchemos y podamos conocerlo y amarlo. Mucha gente quisiera que Dios le hablara, se le presentara personalmente y le dijera qué hacer, pero en muchas circunstancias o cómo proceder, pero Dios se digna estar en contacto con nosotros y lo podemos escuchar leyendo la Sagrada Escritura, porque allí es un espacio privilegiado de encuentro con Dios. Y leyendo y encontrándonos con Dios en la Sagrada Escritura, lo podemos conocer y amar. Esa es la maravilla de la Biblia, porque es la palabra de Dios en palabras humanas. Segunda parte, lenguaje humano. Los textos bíblicos, sin embargo, no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano, puesto que el autor es Dios, pudo haber escrito en el idioma que él habla, en su lenguaje, pero no, Dios elige hablar usando lenguajes humanos y diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay distintos autores que hablan cada quien en su lengua humana, su estilo de expresarse, pero están inspirados por el Espíritu Santo. No es algo que sale de la creatividad única del ser humano. Están inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es verdad, es la palabra de Dios. La tercera parte es la condescendencia. La Escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercano a ellos. Entonces, ¿por qué Dios no se presenta y nos habla personalmente y nos dice qué hacer? Porque entonces nos impactaría. Ya no le amaríamos por su mensaje, por nuestra decisión, sino porque quedaríamos apantallados de su belleza y así no habría mucha libertad. Sería convertirnos y aceptar a Dios por estar apantallados, mas no por decisión propia, no por fe, no por convicción. Entonces es una condescendencia de que haya escrito la Biblia a través de los autores bíblicos y sea un lenguaje humano que podamos entender para conocerlo y llamarlo. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha estudiado la relación que se produce entre el autor divino y los autores humanos de los textos sagrados. Sí, hay una relación entre Dios y los autores de los textos sagrados y es muy interesante analizar esa relación. El concilio habla de Dios como autor principal de la escritura, pero llama también a los escritores humanos verdaderos autores de los libros sagrados. Entonces, reconoce la Biblia que Dios es el autor divino,
Pero los escritores humanos son los verdaderos autores de los libros sagrados. Rebajar la operación humana a la de puro escribir el dictado no es glorificar la operación divina. Fíjense qué hermoso y qué interesante. Dios a los autores humanos les inspiró las ideas que quería comunicar a los hombres, pero solamente las ideas. Los autores sagrados plasmaron eso según su cultura, según su forma de escribir, según sus ideas, según su ambiente. Y no fueron unos meros escribanos que escribían lo que les dictaba Dios, sino ocupaban su inteligencia, su voluntad, su creatividad para poder escribir ello. La Biblia, por lo tanto, son verdaderos autores. Y fíjense qué interesante. Dios no disminuye nunca al ser humano y sus potencialidades. Si fueran viles escribanos, Dios estaría disminuyendo al ser humano y sus potencialidades. Por eso es muy auténtico declarar a los escritores sagrados como verdaderos autores, porque ocuparon sus potencias para poder escribir la Biblia. La correcta interpretación de la escritura. Primera parte. Existe una doble dimensión. Sí, la escritura es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier aproximación a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. ¿Qué significa esto? Que si nosotros decimos que no, nada más es palabra humana y desconocemos que es palabra de Dios, pues ahí ya estamos alterando la intención de Dios y no nos va a llegar la comprensión de la palabra de Dios. Lo mismo si decimos es palabra de Dios y despreciamos las circunstancias humanas, no captamos todo. Y esto nos puede pasar con frecuencia o a menudo. Significa que muchas veces leemos la Biblia y encontramos la cita bíblica y la leemos tal cual y la queremos entender a nuestro criterio. Lo correcto sería para sacar la verdadera dimensión humana que hay en la Sagrada Escritura, cada libro de la Biblia católica tiene una introducción donde nos explican la época en que se escribió, quién lo escribió, cómo era, y qué lenguaje o curso literario fue el que usó, y así nos ubicamos más y aclaran muchas cosas. No podemos entender muchas cosas así, tal cual están escritas o entendiéndolas a nuestro criterio, a nuestra imaginación. Por ejemplo, Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por la aguja, por una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico se salvara. Si lo pensamos con criterios humanos, decimos, pues entonces los ricos no se pueden salvar. ¿Cómo va a entrar un camello por la aguja por el ojo de una aguja? Pero si nos aclaran el contexto, esa aguja se refería a la entrada de las casas o de las ciudades que eran muy pequeñitas y les llamaban aguja. Entonces sí podría caber un camello por ahí, pues si se encogía, si recogía sus patas y podría pasar. Entonces, es difícil, pero sí se pueden salvar los ricos. Entonces hay que leer ese contexto también o esa dimensión humana y divina para poder entender esto. En conclusión, ya no nos aventemos a estudiar la Biblia sin leer la introducción a ese libro que estamos estudiando para poder dimensionar correctamente ese mensaje de Jesús. Segunda parte, estudio histórico.
Una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que estos han madurado y de las formas literarias utilizadas. El desinterés corre el riesgo de traicionar su significado. En la conclusión que tuvimos en la parte uno, pues se viene a confirmar todo esto. Tenemos que mostrar interés en conocer el ambiente histórico en el que han madurado esas escrituras y de las formas literarias utilizadas. Si no, corremos el riesgo de traicionar su significado y darle mala interpretación al, al texto bíblico. Tercera parte. En cada época, la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Si ustedes leen una Biblia del siglo XIX, o sea, de 1800 y pico, pues nos cuesta trabajo entender y leer ese lenguaje en el que fue escrito. Y ahora pues hay versiones modernas y adecuadas hasta para las regiones. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana pues es para esta región. Hay otras Biblias que han sido traducidas y tienen un enfoque para el lenguaje que usamos los mexicanos y lo entendemos más adecuadamente. Por eso la Biblia en cada época está llamada a proponer de un nuevo lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Eso es importante, pero no es nada más la Biblia. Eh, Como la Biblia es la palabra de Dios específicamente, eh, de ahí se sacan muchas verdades para darle interpretación a las situaciones actuales. Miren, lo podemos explicar así. Nosotros somos afortunados de que podemos entender y tenemos como fuente de la comunicación que Dios establece con nosotros la Biblia y la sagrada tradición. La Biblia es la palabra de Dios y está fija, ya no se puede modificar ni agregar nada. Pero la tradición es la interpretación que le va dando la iglesia a la Biblia para aplicarla como respuesta a las circunstancias de cada época. Por ejemplo, el Papa Pablo VI habló sobre la vida humana y sacó una encíclica llamada Humane Vitae. Esa no es palabra de Dios, es tradición de la iglesia, que está inspirada por el Espíritu Santo, pero que saca la verdad de la palabra que están en el Evangelio, sí, en la Biblia. Por lo tanto, eh, en el siglo XIX, pues no se hablaba de la fecundación in vitro o de la procreación in vitro, del uso de los anticonceptivos. Entonces, la tradición va adaptando la palabra de Dios sobre la vida humana a las circunstancias actuales y sería muy interesante leer esa encíclica para tener una noción de lo que está permitido y lo que no está permitido en la bioética. Y entonces así vamos a ir por el camino de la verdad. Entonces los católicos tenemos esas dos fuentes, la Biblia y la tradición, que son los documentos actuales de la iglesia y todos los documentos que ha habido antes. Ahí nos dan luz. Eh, y los protestantes solamente tienen como fuente de Dios la Biblia, la palabra de Dios. Entonces no se adaptan a lo que hay actualmente y no la leen con un espíritu de encontrar la palabra de Dios y que Dios los ilumine. Entonces le dan una interpretación totalmente personal. Y hay tantas diferencias entre las sectas que cada vez hay más sectas, porque nada más se basan en la Biblia, pero en su libre interpretación.
y nosotros en la Biblia y en la Sagrada Tradición, que la Iglesia ilumina y autoriza. Nosotros al leer cualquier documento, pues debe estar autorizado. También la Biblia católica, pues tiene un imprimatur, porque un obispo da la orden de que se imprima, o nihil obstat, de que un censor dice no hay obstáculo, lo que está escrito es verdad. Y entonces, leyendo la Biblia y los documentos de la iglesia que autorizan la jerarquía de la iglesia, pues estamos en la verdad. El Papa no puede equivocarse. El Papa en cuestiones de fe es infalible. Entonces sus enseñanzas, sus encíclicas, sus cartas, está la verdad y así podemos ir siempre por el camino auténtico de Dios y de la verdad. Bien, la escritura pretende hablar a los creyentes de hoy, tocar su vida presente con sus problemáticas, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que tienen que asumir. ¿Se entiende? La palabra se mete en la época actual que estamos viviendo, en las problemáticas, en los pasos a seguir, en las decisiones. Entonces, esto solamente es posible cuando el creyente lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró. Entonces vamos a recurrir a fuentes como la Biblia o documentos de la Iglesia que están inspirados por el Espíritu Santo. Pero pero otra cuestión personal es que nosotros debemos leer los textos sagrados bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, encomendarnos a Dios, hacer oración, saber que allí Dios se quiere comunicar con nosotros y bajo esa eh, actitud y bajo ese deseo de encontrar la palabra de Dios, pues el Espíritu nos va a guiar para que podamos entender perfectamente lo que Dios nos quiere comunicar en la Biblia, por ejemplo, o en un documento de la iglesia. La Escritura recuerda que el Evangelio no se puede reducir a mero mensaje social, ¿sí? Yo no puedo leer la Biblia pues para ver qué me dice, eh, qué tan, qué tan bien están sus ideas sobre mis ideas, sobre la justicia, sobre la violencia que hay en el mundo. No, no es un mensaje social, sino que es un anuncio alegre de la vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. ¡Qué maravilla! Cuando la leemos con esa fe, con ese deseo de encontrar el mensaje que Dios nos quiere dar, pues vamos a encontrar un anuncio alegre de vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. Por ejemplo, eh, si yo trato de encontrar explicaciones sobre la bioética y tratar de actuar bien y me baso solamente en documentos científicos y en lo que yo pueda investigar haciendo a Dios a un lado, pues voy a cometer muchos errores y voy a tener interpretaciones inadecuadas que me van a perjudicar. ¿Sí? Que me van a descomponer mi vida, porque voy a tomar actitudes erróneas en cuanto a la procreación, en cuanto a la concepción de la vida humana y puedo hacer un desastre en mi vida personal y vida eh, social y sexual. En cambio, si yo sigo las enseñanzas de la iglesia, pues voy a encontrar el anuncio alegre de vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. Y me voy a evitar muchas, pero muchas complicaciones de la vida y voy a actuar bien, sin cargos de conciencia, sin remordimientos, porque he actuado correctamente conforme a lo que Dios quiere. Estas son palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor porque en su bondad no permite que en nuestras vidas falte el alimento esencial de su palabra.
Anda. Si yo no estoy cerca de Dios, de los documentos de la iglesia, que es la tradición, de la Biblia católica que está aprobada y autorizada por la jerarquía, entonces no me va a faltar el alimento esencial de la palabra de Dios, porque ahí está la palabra de Dios que me va a orientar y me va a ayudar a conducirme en la vida. Y oremos para que nuestras palabras y más aún nuestras vidas no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra. Entonces, encontrar esa esencia y decir, es que lo que está escrito en la tradición, en documentos de la iglesia, y lo que está escrito en la Biblia, parte y tiene su fundamento en el amor de Dios. De ahí parten, de ahí se originan del amor de Dios. Y Dios no me va a enseñar cosas erróneas que me perjudiquen, sino la verdad absoluta que me va a llevar a la felicidad parcial en esta vida y a la felicidad eterna en la vida eterna. Resumen leído por el Santo Padre en español. Creo que narra 3 puntos. El primero, la Sagrada Escritura leída en la tradición viva de la Iglesia es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres. Para comunicarse Dios se vale de lenguajes humanos. Estos nos muestran que Dios es misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, el lenguaje que es accesible a todas las personas. Entonces la Biblia es un espacio privilegiado en donde Dios nos habla a nosotros y se vale de lenguajes humanos porque es misericordioso. Quiere que lo entendamos, que esté a nuestro alcance. Ahí está la misericordia. No lo pone en lenguajes elevados para que gente muy preparada lo interprete y nos los explique. Nosotros tenemos acceso a esa palabra de Dios porque es un lenguaje accesible a todas las personas. Tercer punto. La escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Ahora sí estamos convencidos. Palabra de Dios en palabras humanas. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios. Sin olvidar el origen divino de la escritura, es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Bien, entonces, si nosotros hacemos el anuncio de la palabra de Dios porque seamos catequistas, porque trabajemos con jóvenes, porque trabajemos con matrimonios, porque le comparta la palabra de Dios a mis compañeros de trabajo, a mi cónyuge, a mis familiares, mis amigos, no tenemos que olvidar que es de origen divino, es palabra de Dios. Entonces hay certeza, yo no puedo ir dudoso si no he estudiado la palabra de Dios, puedo ir dudoso, pero si la he estudiado a conciencia, pues voy con la verdad. Y por lo tanto es necesaria transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Aquí está. Si yo estudio la palabra de Dios con ese deseo de que me ilumine y que ilumine a los demás y que es palabra de Dios, pues voy a tratar de hacer que ese mensaje sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. ¿Sí? Por eso la iglesia, para hacer que la palabra de Dios se encarne en la realidad de los creyentes de hoy, pues ha tratado temas como la eutanasia. Hay documentos, encíclicas que hablan sobre esto, sobre la concepción in vitro, el uso de la inteligencia artificial. El Papa no tiene un año todavía de haber sido electo y ya sacó un documento, una orientación, una encíclica para hablar de cómo debe ser el uso de la inteligencia artificial.
cómo debe ser el trabajo, etcétera. El Papa se llama León XIV. Su antecesor en ese nombre, León XIII, vivió a finales de 1800 y sacó una encíclica, ahorita no, se me fue ahorita el nombre, pero habla del trabajo y orientó mucho cómo deberían ser cómo deben ser las responsabilidades de los asalariados y de los empleadores, cuáles son las responsabilidades de uno y otro. Es más, allí en ese documento ya se hablaba de las huelgas, cosa que después muchos trabajadores leyendo eso, pues lucharon por su superación, por liberarse de su opresión y tener una mejor vida a base de huelgas. Entonces, verdaderamente la iglesia trata de que la palabra de Dios se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. En conclusión, y ya lo habíamos dicho, pero lo insisto, debemos leer la palabra de Dios con la idea de que esta es la comunicación de Dios para nosotros. Comunicarla con fe, documentados en el ambiente de esa cita bíblica, de ese libro, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, cómo, etcétera, el ambiente histórico, el ambiente literario, etcétera. Y leyendo los documentos de la iglesia que abundan, están a un clic a nuestro alcance. Pues simplemente entren a internet y busquen Humane Vitae, si les interesa profundizar en la bioética de la vida humana, pues ahí luego sale la encíclica y la podemos leer y tratar de entender y es una aplicación para nosotros. Si alguien está interesado en el uso de la inteligencia artificial, pues consulte ese documento del Papa, del trabajo, de la eutanasia. Hay mucha gente que me acaba de llevar la sorpresa, ¿no? Una gente que ayuda a enfermos de enfermedades, generalmente de cáncer, los ayuda y hace mucho, busca conferencistas y todo. Y por ahí llegó a expresar que invitaba a todos a una marcha que iba a haber a favor de la eutanasia, que ella la apoyaba. Pues desconoce los documentos de la iglesia y tiene ideas erróneas y se está llevando de corbata a mucha gente que no lee, que no tiene criterio y que puede convencerla de que la eutanasia es algo que quiere Dios. Y si Dios es el creador de la vida, ¿cómo va a querer la muerte? Entonces, tenemos que leer y profundizar para ser unos católicos mejor formados. Bien, entonces vimos el resumen del Santo Padre y aquí ya termina el tema. Por lo tanto, démosle gracias a Dios que nos ha abierto los ojos y nos dice, lee con mayor fe, lee con mayor interés, lee con mayor fundamento la Biblia y aprende toda la enseñanza que está en la iglesia para las situaciones y circunstancias de la vida actual en los documentos de la iglesia, porque es palabra de Dios en la tradición de la iglesia. Y leyendo así la Biblia y leyendo estos documentos actuales, podemos ser unos católicos convencidos y que podemos ir por el camino de la verdad. Y ahí dando luz a tanta gente que produce oscuridad y muerte y que se lleva a mucha gente en sus redes. Y nosotros podemos liberarles y darles luz para que conozcan la verdad. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en la siguiente reunión para la quinta parte del tema de la encíclica Dei Verbum, del documento del Concilio Vaticano II, en su quinta parte. No se lo pierdan, es la última parte y después seguiremos estudiando, pero otras constituciones.
Que Dios los bendiga y que Dios nos permita ir a su lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bendición.